Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de Ingeniería para Todos. En esta oportunidad les traigo un nuevo curso que trata de los microcontroladores PIC, un importante dispositivo en lo que es la electrónica, ya que con él podremos construir o diseñar dispositivos para proyectos. Este curso va a ser un curso básico. Si desean un curso avanzado, pueden ir abajo de la descripción de este video y escribirme, pedir información sobre un curso más avanzado. En este curso veremos los conceptos básicos como qué es el microcontrolador, el diagrama, su diagrama de bloques, cómo está constituido internamente, sus aplicaciones. Luego veremos las características de una de las familias más populares, que es la familia PIC, y se explicará las características del microcontrolador 16F84, el 16F877, y para ya personas más avanzadas se utiliza, pueden ir utilizando lo que es el PIC 18F2550 y el 4550, que tienen más periféricos y tienen más aplicaciones. Se podrían hacer más aplicaciones ya que tienen más memoria y tienen otro tipo de funciones que no la tienen los otros PIC. Luego explicaré el proceso para hacer un proyecto, cómo es el proceso con las herramientas de ISIS Proteo y el compilador CSS. Luego explicaré cómo hacer una interrupción, cómo funciona el temporizador del PIC y el contador, cómo es la conversión análoga a digital, cómo se conecta una pantalla LCD, un teclado matricial, que es la memoria EEPROM, también cómo se comunica un microcontrolador, que es el módulo CCP, cómo cargar un programa en un PIC, y para aquellas personas más avanzadas, que eso lo haré en otro curso. Si quieren información, me pueden mandar un mensaje a mi correo. Abajo en la descripción dejaré los detalles. Haré un curso de los DS PIC y de los PIC 32, que estos PIC ya son más avanzados. Se puede hacer muchas más aplicaciones con estos microcontroladores. ¿Qué es un microcontrolador? Es un dispositivo de control que tiene una CPU, una memoria, necesita un oscilador para ejecutar las instrucciones que el programador le ordena para realizar una tarea específica. Este microcontrolador que vemos aquí viene en un encapsulado. Este es de 40 pines. Trabaja con un voltaje de 5 voltios. Tienen que alimentarlo con 5 voltios. Tiene que tener un oscilador de frecuencia. Dependiendo la programación, ustedes escogen el oscilador, o dependiendo la aplicación que vayan a utilizar. Y en lo general, los microcontroladores son un dispositivo que tienen entradas y salidas. Por las entradas tenemos los sensores. Por decir, si queremos hacer una incubadora, necesitamos por la entrada un sensor de temperatura, y en la salida tenemos los actuadores, que en el caso de esa aplicación de una incubadora necesitaríamos un ventilador y un bombillo, que el bombillo caliente el huevo y el ventilador enfríe cuando esté muy caliente lo enfríe. Entonces eso es el funcionamiento general de un microcontrolador. Aquí podemos ver un diagrama de bloques de un microcontrolador. Como lo podemos ver, tiene
en este caso, este es el PIC16F877, que puede trabajar con un oscilador de 0 a 20 MHz, tiene un oscilador interno, tiene un convertidor análogo digital. Este convertidor se utiliza como en la aplicación que le dije anteriormente, por decir medir temperatura. Necesitamos tomar esa señal analógica, convertirla a digital para que el microcontrolador la procese y haga una instrucción de control para cumplir la función de la aplicación que queramos hacer. Tenemos los módulos CSP y PWM. Más adelante explicaré para qué se usan estos módulos. Tenemos para comunicación serial de SPI y 2C, y el módulo USAR. Tenemos 3 temporizadores, T0, T1, T2. Tenemos el CPU, que puede realizar 35 instrucciones. Tenemos las interrupciones. Tenemos el watch.time. Este watch.time se utiliza para cuando el microcontrolador se queda en un bucle infinito. Él lo reinicia de nuevo, apaga el microcontrolador y lo vuelve a reiniciar. Tenemos los puertos de entrada y salida de un máximo consumo de 25 miliamperios. Tenemos el banco de registro. Tenemos una memoria RAM. Tenemos la memoria de programa de 8K y una EEPROM de 256. Este es el banco de memoria. Y tenemos la alimentación, como lo dije, de 2 a 5.5 voltios. Lo más recomendable es de trabajar de 5 voltios, de señal de 1 lógico y de 0. Y la señal de 0 lógico es de 0, creo que hasta 0.8, no me acuerdo bien. En las arquitecturas tenemos todos los microcontroladores actuales utilizan uno de los dos modelos básicos de la arquitectura denominados Harvard y von Neumann. La arquitectura de von Neumann dispone de un solo bloque de memoria y de un bus de datos de 8 bits. La comunicación es lenta porque está sobrecargada, y la arquitectura Harvard dispone de 2 buses de datos diferentes, y por ello es una comunicación más rápida que la arquitectura von Neumann. ¿Cómo elegir un microcontrolador? Antes de empezar a diseñar un dispositivo basado en un microcontrolador, tome en cuenta lo siguiente. Primero, tome cuántas entradas son necesarias para su funcionamiento. Pregúntese si el dispositivo que usted va a realizar va a hacer otras operaciones, además de encender o apagar un LED, un relé. Si necesita algún módulo especializado, tal como lo es el de la comunicación en serie o convertidor análogo digital, como dije, como si necesitan hacer una medición de temperatura, de humedad, etcétera. Al principio seleccione una marca de fabricante, por ejemplo, como yo les dije, la de microcontroladores PIC. Luego aprenda a trabajar con un modelo en particular. Luego podrá manejar otros modelos más avanzados de la misma marca. Y ya después que aprenda a trabajar con un modelo y lo sepa, ya haya practicado con todos sus periféricos, todos sus módulos, ya los demás microcontroladores van a ser parecidos, solo que van a cambiar en algunas características, pero el funcionamiento va a ser el mismo siempre. Por eso se recomienda que aprendan en un modelo de microcontrolador específico y después migren a otros más avanzados. ¿Qué es ciclo de instrucciones? Es el periodo que tarda
la CPU en ejecutar una instrucción de lenguaje máquina. ¿Cuál es la secuencia para nosotros ejecutar una instrucción? Primero tenemos que buscar la instrucción en la memoria principal, que ella se vuelca el valor del contador del programa sobre el bus de direcciones. Entonces la CPU pasa la instrucción de la memoria principal a través del bus de datos al registro de dirección de memoria. Luego necesitamos decodificar la instrucción. El decodificador de instrucción interpreta e implementa la instrucción. El registro de instrucción mantiene la instrucción en curso mientras el contador de programa guarda la dirección de memoria en la siguiente instrucción a ser ejecutada. Luego, para ejecutar la instrucción, a partir del registro de instrucción, son decodificados por la unidad de control. Esta interpreta la información como una secuencia de señales de control que son enviadas a las unidades funcionales relevantes de la CPU. Y por último tenemos que almacenar o guardar los resultados. El resultado generado por la operación es almacenado en la memoria principal o enviado a un dispositivo de salida dependiendo de la instrucción, basándose en los resultados de la operación. El contador de programa se incrementa para apuntar a la siguiente instrucción o se actualiza con una dirección diferente, donde la próxima instrucción será recogida. Diferencias entre un microprocesador y un microcontrolador. Un microprocesador es solamente la CPU, la memoria y los puertos, y todos los demás periféricos son exteriores. La programación de un microprocesador es por lo tanto una tarea compleja porque deben controlarse todos estos dispositivos externos. En cambio, un microcontrolador fue hecho para realizar tareas de control, ya que internamente posee lo que se llama unidad de control, que es la que se encarga de realizar las instrucciones de control de los periféricos externos. Aplicaciones de los microcontroladores. Los microcontroladores han permitido un avance en los últimos años en el diseño y la fabricación de todo tipo de aparatos y aplicaciones electrónicas. La mayoría de los aparatos electrónicos modernos incluyen uno o varios microcontroladores, y de ahí la importancia de estos dispositivos en esta era digital. Un reloj digital de pulsera lo utiliza para contabilizar el tiempo, mostrarlo en una pequeña pantalla y recibir las órdenes en los botones para ejecutar diferentes funciones. También en los aparatos de línea blanca de refrigeración, los microcontroladores reciben la señal de los sensores de temperatura, luego para enviar la señal de control al ventilador y al compresor. En un microondas, el microcontrolador se encarga de recibir las órdenes que le damos en el teclado, mostrarlas en la pantalla y accionar el elemento que produce el calor en los alimentos. En la robótica, los microcontroladores toman la señal de sensores como el movimiento rotatorio utilizado en los brazos robóticos para saber el ángulo de posición y enviar una señal de movimiento al actuador. En los automóviles tenemos varios sistemas como el de que poseen sensores y actuadores gobernados por la ECU, que internamente posee un microcontrolador. En la industria, los dispositivos utilizados para controlar las máquinas utilizan los llamados PLC, que internamente poseen un microcontrolador. Vamos a seguir con la parte 2 del curso de microcontroladores PIC. Te recuerdo que si no estás suscrito, suscríbete para que estés enterado cuando yo suba un nuevo video. Esta imagen trata de la configuración de los pines en caso del PIC 16F877A, y al lado derecho está la imagen de la arquitectura. Como podemos ver,
En la imagen izquierda tenemos el microcontrolador con una mueca. Esta mueca nos indica la numeración de los pines. Del lado izquierdo empieza el pin número 1 hasta bajar al número 20. Luego pasamos a los pines del lado derecho. Empieza desde abajo del pin número 21 hasta el pin número 40. Comenzando por describir cada pin, en el número 1 conectamos un botón de reset. Luego tenemos el puerto A. Este puerto es más utilizado para conectarlo como entrada analógica. También se pueden usar como puertos de salida y puertos de entrada normales. Luego tenemos el pin número 11 que se conecta a los 5 voltios y el pin 12 es a tierra. Los pines 13 y 14 se conecta el oscilador externo. Depende cómo y va a depender cómo hayamos programado el microcontrolador para escoger un oscilador adecuado que deseemos. Luego tenemos algunos pines del puerto C que se programan para el timer 1 y para el módulo CCP. Luego del otro lado, empezando por el pin 21, tenemos los otros pines del puerto D, y del puerto tenemos unos pines utilizados para comunicación. El pin 31 y 32 es de alimentación, y tenemos el puerto B, donde el pin 33, que es el RB0, se puede utilizar como interrupción externa. En el próximo video explicaré las aplicaciones prácticas que acabo de nombrar, como el módulo CCP, la interrupción externa, para qué se utiliza, y los puertos de comunicación, entre otros puertos. En esta otra imagen, como les dije, tenemos la arquitectura interna de este tipo de microcontrolador, donde tenemos los timers, el puerto de entrada analógica que nos dice de 10 bits, tenemos el contador de programa que va hacia la memoria de programa flash, luego le pasa la información a la RAM. En este momento no les voy a explicar cómo viajan los datos, ya eso lo expliqué, cómo se procede una instrucción en el microcontrolador. De todas maneras, todos estos datos y estos gráficos los pueden encontrar en el datasheet del microcontrolador específico. Colocan en internet datasheet del PIT16F877A y les sale el documento en PDF donde lo pueden descargar. Aquí podemos ver una imagen donde vemos cómo se conecta el microcontrolador a el voltaje de alimentación, que en este caso es de 5 voltios. Tenemos un regulador de voltaje de 5 voltios, pasan los 5 voltios por aquí, tenemos una resistencia de 10K. Esto es para colocar el botón de reset. Lo colocamos al pin 1, el master clear. Luego los 5 voltios directos los conectamos a el BDD, que en este caso dice DDD. Luego el BSS lo colocamos a tierra. Luego del lado izquierdo, del lado derecho, conectamos el BDD igual a 5 voltios y el BSS a tierra. Y colocamos en los dos pines del oscilador, colocamos un oscilador que en este caso es de 4 MHz y lo conectamos a tierra. Ya con esto habremos alimentado nuestro microcontrolador. Ya lo que faltaría sería, dependiendo del programa que le hayamos programado al microcontrolador, tendríamos que tener una instalación electrónica para que realice dicha función del programa. Aquí vamos a ver un resumen de las características principales del PIT16F877. Yo les recomiendo que si ustedes van con el microcontrolador que ustedes vayan a trabajar, es importante que se graben de memoria todas sus características para
que así se le haya más fácil trabajar con ese microcontrolador. Este microcontrolador tiene una memoria de programa flash de 4K de instrucciones de 14 bits cada una. Tiene una memoria de datos de 368 bytes de RAM, 256 bytes de EEPROM. Tiene una pila de 8 niveles. Tiene fuente de interrupción 13. Es de 35 instrucciones. Tiene un encapsulado DIP de 40 pines. Tiene una frecuencia de oscilador máxima de 20 MHz. Esto no quiere decir que lo podemos trabajar de 4 MHz tranquilamente. Tiene temporizador contador de 1 de 8 bits, el timer 0, de 1 de 16 bits, el timer 1, de 1 de 8 bits, el timer 2, con pre y post escalador, y un perro guardián que es el watch dog time. Tenemos líneas de entrada y salida, 6 del puerto A, 8 del puerto B, 8 del puerto C, 8 del puerto D y 3 del puerto E, además de 8 entradas analógicas. Tiene dos módulos de captura, comparación y PWM. Tiene de captura de 16 bits, resolución máxima 12.5 nanosegundos, comparación 16 bits, resolución máxima 200 nanosegundos. El PWM, resolución máxima de 10 bits. Cuando mayor sea la resolución, más preciso será la lectura. El convertidor analógico digital es de 10 bits, multicanal, 8 canales de entrada. Tiene un puerto serial síncrono SSP con bus SPI, modo maestro, y bus I2C maestro esclavo. Tenemos un puerto USAR, universal, síncrono, asíncrono, receptor, transmisor, con dirección de detección de 9 bits. Tiene una corriente máxima absorbida suministrada por línea de 25 mA. Y el oscilador soporta 4 configuraciones diferentes, como es XT, RC, HS y LP. Y su tecnología de fabricación es CMOS. Tiene un voltaje de alimentación de 3 a 5.5 voltios DC. Puede operar en modo microprocesador. Aquí vemos otro microcontrolador. Este ya es más avanzado. Es de la serie 18. El otro era de 16. Este tiene más memoria. De todas maneras lo pueden investigar en el datasheet. Este ya lo recomiendo ya cuando ya hayan hecho bastantes prácticas con el 16F877. Pueden seguir con este otro microcontrolador que tiene más memoria, como dije antes. Y tenemos el 18F4550. Este es parecido, lo único que tiene más, y entre otras cosas, tiene más pines. El otro tiene 28 pines y este tiene 40 pines. Ahora, para programar, el primer consejo que yo les doy para empezar a programar microcontroladores es que deben aprender un lenguaje de programación. Existen lenguajes de bajo nivel y de alto nivel. En el lenguaje de bajo nivel tenemos el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje que está muy aproximado al lenguaje máquina, que es de 0 y 1. El lenguaje ensamblador, la ventaja que tiene es que se puede programar el microcontrolador haciendo un manejo de los ciclos del micro. En cambio, con el lenguaje C se pierden el control completo de los ciclos de la programación, de los ciclos de reloj del microcontrolador. La desventaja es que en forma práctica no es muy usado, ya que el lenguaje ensamblador se necesita colocar más código, ya que como estás manejando más ciclos de reloj con más precisión, entonces tienes que tener hacer más de la escritura del programa. Entonces
Por eso muchos programadores recomiendan usar un lenguaje de alto nivel. Yo les recomiendo que aprendan el lenguaje de C, también aprendan el lenguaje de Java y el lenguaje de BASIC, que son lenguajes de programación muy usados a la hora de trabajar con microcontroladores. Luego que hayamos aprendido un lenguaje de programación, es necesario que aprendamos lo que son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo, los que han trabajado con PLC, es muy parecido al GraphC. El diagrama de flujo lo que nos va a ayudar es a tener ordenado nuestro algoritmo. Algoritmos son la serie de pasos que vamos a realizar nuestro programa. Por ejemplo, tenemos el símbolo de inicio, tenemos el símbolo de cuadrado, que vamos a declarar las variables de nuestro programa, las variables de entrada. Luego tenemos una pregunta, que es leer el switch. Hacemos otra pregunta, que si está cerrado o no. Si está cerrado, hace un delay. Luego, en este caso, pues en este ejemplo, si queremos prender un LED, bueno, lo escribimos ahí, prende el LED, luego dura un segundo y luego lo apaga. Luego volvemos a preguntar si el switch está todavía cerrado. Entonces, si es yes, se repite el bucle. Si es no, hace un delay y vuelve a un bucle más grande, que vuelve desde el inicio de la lectura del switch. Esto en sí es lo que hace el diagrama de flujo, para que nosotros tengamos nuestro algoritmo ordenado a la hora de programar nuestro microcontrolador. Luego, la siguiente herramienta que les recomiendo es el compilador CSS, que es donde vamos a colocar nuestro programa de lenguaje de programación, para indicarle qué tiene que hacer el microcontrolador. Este compilador trabaja con el lenguaje C, en donde luego que lo compilemos, compilación significa que él carga el programa y detecta si tiene un error o no el programa. Entonces, luego de haber compilado correctamente y sin ningún error el programa, él nos crea un código en hexadecimal, que luego ese código hexadecimal lo vamos a cargar en el microcontrolador para que haga la función que deseamos. En este caso, para los que ya hayan aprendido el lenguaje C, aquí en el principio se declaran las variables, se declara el tipo de microcontrolador, se declaran las librerías que se van a usar. Luego, en este caso se declaró una variable, temperatura, tipo flotante. Luego se declara la función principal, que en este caso es void main. Luego, en este caso, se inicia la pantalla LCD. Luego configuramos el puerto de entrada analógica y colocamos nuestro programa que vamos a utilizar. Luego que ya hayamos programado, compilado correctamente nuestro programa, ya tenemos nuestro archivo hexadecimal. Luego esto lo guardamos, esta compilación, este proyecto, y ya tenemos guardado nuestro proyecto para cuando lo vayamos a utilizar. Aquí podemos ver un análisis del programa completo, donde primero declaramos el microcontrolador, declaramos los fusibles. Estos son declarar algunas funciones que deseemos utilizar en el microcontrolador. Declaramos el puerto de entrada analógica de 10 bits. Usamos el oscilador de 20 MHz, incluimos la librería de la LCD. Luego declaramos una variable de temperatura tipo flotante. Luego declaramos la función main, iniciamos la pantalla LCD, configuramos nuestro
puerto de entrada analógica en el canal 0. Luego hacemos una función, un bucle while, donde si es verdadero, hacemos igual la variable temperatura a la lectura del canal de entrada analógica. O sea que el valor que lea el puerto de entrada analógica será igual a la variable temperatura. O sea que la temperatura será igual a esta fórmula. El valor que leamos será igual, lo igualamos a este valor, que será el valor de leído, que en temperatura, por 300 entre 614. Esto es para linealizar el valor de temperatura. Luego hacemos un código para que lo lea la LCD. El valor que tengamos aquí lo lea en la LCD. Y seguimos con nuestro programa. Le digo que si la temperatura es menor o igual a 38 y temperatura mayor o igual a 37, haga esto, pues que me apague el pin B4 y el pin B5 y se produzca un mensaje en la pantalla LCD donde diga temp normal, que dure un segundo. Esto más o menos es lo que sería un programa en el compilador CSS. La otra herramienta que les recomiendo es el simulador Easy Proteus, donde este es un simulador de electrónica donde podemos hacer todas las conexiones de nuestro microcontrolador y luego cargarle el programa que ya realizamos en el compilador CSS. Le cargamos ese código hexadecimal, se lo cargamos al microcontrolador y que él haga las funciones requeridas que le hayamos programado. Esto se utiliza, un simulador se utiliza ya que es más práctico utilizar un simulador, probar si el programa funciona correctamente, en vez de nosotros hacer la conexión en un protoboard o en una tarjeta electrónica, montar el circuito y que no nos funcione el programa. Entonces estaríamos perdiendo mucho tiempo, y en cambio con un simulador nos ahorraríamos hacer pruebas y nos ahorraríamos hacer la pérdida de tiempo en estar probando nuestro circuito. Luego que ya hayamos simulado correctamente nuestro proyecto, lo podemos hacer un protoboard, hacer sus conexiones electrónicas y cargarlo. En este caso se usó el Pickit 2. Este es un programador donde carga el archivo que hayamos guardado en nuestra computadora en hexadecimal, lo carga en la memoria del programa del microcontrolador para realizar dicha función. Vamos a ver las funciones que podemos hacer en un microcontrolador. Una de ellas es la interrupción de un microcontrolador. Al producirse una interrupción, el PIC salta automáticamente a la dirección del vector de interrupción de la memoria de programa y ejecuta la porción del programa correspondiente a la atención de interrupción hasta encontrar la interrupción en un registro, se llama redFIE. Esto es en los microcontroladores PIC, específicamente en el 877A. Al encontrar dicha interrupción, abandona la interrupción y retorna a la posición de memoria del programa principal desde la que saltó al producirse la interrupción. Los PIC 16F877A tienen 4 causas de interrupción o fuentes posibles de interrupción. Una es activación del pin RB0 IN. Otra es desbordamiento del temporizador timer 0. La otra es cambio de estado en una de las 4 patitas de más peso, de la RB7 hasta la RB4 del puerto B. Y la cuarta es la finalización de la estructura de la EEPROM de datos. Un ejemplo de una interrupción podemos ver cuando nosotros tenemos un circuito
que está controlando un motor y está encendido y queremos que se detenga por una llamada de emergencia, un stop de emergencia, nosotros podemos usar una interrupción por RB0 IN, que cuando nosotros queramos detener ese motor, pulsemos un pulsador y que mande esa señal al RB0, donde está la función de interrupción. Esa función de interrupción va a llevar el código de que apague, no mande señal de 5 voltios, por ejemplo, al pin C5, que ese pin envía una señal de tener prendido el motor, por ejemplo. Entonces lo mande a cero lógico, que hace que no mande esa señal y apague el motor. Y también mandamos una señal que apague la luz piloto de encendido y que encienda otra luz piloto de emergencia, por ejemplo. Eso podría ser un ejemplo de la activación del pin RB0 IN como una interrupción. ¿Qué son los temporizadores y contadores? El bloque funcional Timer 0 Watts Dot es un contador de registro de 8 bits incrementado por hardware y programable. La cuenta máxima es de 255 bits. ¿Qué es un contador? El contador cuenta los eventos externos a través del pin RA4 TOCK1 y temporizador cuenta los pulsos internos del reloj. Un ejemplo de contador es, por ejemplo, nosotros tenemos conectado un pulsador en el pin RA4 y cada vez que yo pulse ese pulsador se cuenta de 1 o depende cómo lo programemos en la memoria del timer y hace un registro, pues de eso, hace un conteo de las pulsaciones que vayamos haciendo en ese interruptor. Y temporizador cuenta los pulsos internamente del reloj en el microcontrolador. Estos temporizadores en los PLC, recordemos que los PLC sustituyeron a los anteriormente. Se usaban contactores, bastantes dispositivos, entre ellos temporizadores y contadores. Entonces ya los PLC internamente ya cuentan con contadores y temporizadores, en donde el espacio de dispositivos ya es menor, ya no cuentan con muchos dispositivos que abarcaban mucho espacio. Entonces con esta llegada de los microcontroladores y con ello se han hecho los PLC, se ahorra mucho espacio, como dije antes. Pero en el caso de los microcontroladores se podrían hacer prácticas con contadores y temporizadores dependiendo la necesidad que tengamos. Ahora vamos a hablar sobre la conversión analógica y digital. Esta conversión analógica y digital se usa porque las señales físicas variables en el tiempo necesitan convertirlas a señales digitales, a 1 y 0, para poder ser controladas. Estas señales analógicas, por ejemplo, tenemos las señales de temperatura, de humedad, de presión y otras muchas variables que hemos trabajado. En mi canal tengo varias prácticas donde controlo sensores y hay varias, he trabajado con varios tipos de variables. En el caso, por ejemplo, de la temperatura, nosotros tenemos un sensor que mide la señal de temperatura. Ese sensor es proporcional, envía una señal proporcional en voltaje en este caso sería el pin 2 que dice salida. Entonces nosotros tenemos esa señal de salida, por ejemplo tenemos 37 grados, entonces el pic, dependiendo la programación que nosotros hayamos hecho, nosotros captamos por medio de un pin del canal de conversor análogo digital, captamos esa señal de voltaje, la leemos.
Entonces esa señal, si por ejemplo llega a subir o bajar la temperatura, hace una variación de voltaje. Por ejemplo, estaba en 3.5 voltios, que marca 37 grados centígrados. Entonces si sube el voltaje a, por decir, 4 voltios, nos indica un cambio en la señal, y eso lo capta el conversor análogo digital. Entonces nosotros en el programa tenemos que hacer un algoritmo, es una fórmula que traduce esa señal y la convierte en señal de temperatura para enviar una señal digital a un control que estemos haciendo. Por ejemplo, podemos enviar esa señal digital a una pantalla LCD y leer la temperatura en grados centígrados, que ahí tendríamos ya la conversión de análogo a digital. Ese podría ser uno de los ejemplos. También podríamos tener un sensor de humedad, igualmente, que tengamos cierta humedad, nos mande una señal de salida de voltaje, la captamos y tengamos nuestra señal de humedad en nuestra pantalla LCD, y así sucesivamente. Esa señal podemos con la programación mandar a prender un motor, un ventilador, cualquier otra cosa que nosotros le ordenemos en el programa al microcontrolador. Aquí podemos ver las pantallas LCD, que las vamos a utilizar muchísimo en las prácticas y en los proyectos. Vemos que para alimentar la pantalla LCD entramos por el pin 1, que es tierra, y el pin 2 es 5 voltios. Estos tres pines no se utilizan mucho, que estos 4. Luego tenemos los pines del 7 al 14, que son las señales de comunicación de data que van al microcontrolador, y el 15 y el 16 se utilizan para encender un LED interno que tiene la pantalla LCD. Aquí podemos ver los pines. Estos son los más utilizados, el DB0 hasta el DB7, que es del pin 7 al pin 14, como lo vemos en esta tabla. Y tenemos el pin 1, que es tierra, y el pin 2, que es voltaje, que es de 5 voltios. Y si queremos variar la luz de la LCD, lo podemos hacer por el pin 3, que es B0, como vemos en la tabla. Aquí podemos ver el teclado matricial. El teclado en sí es una matriz de interruptores que en sí se unen los cables y salen 8 cables que van conectados al microcontrolador, como lo vemos en esta otra imagen. Y también vemos cómo conectamos la pantalla LCD. El módulo CCP. El módulo CCP significa comparador, captura y PWM. Los módulos CCP permiten realizar 3 funciones básicas basadas en el manejo de los temporizadores timer. Comparador compara el valor del temporizador con el valor de un registro y provoca una acción en el PIC. Captura obtiene el valor del temporizador en un momento dado fijado por la acción de un terminal en el PIC. Y PWM genera una señal modulada en amplitud de pulso. Este ejemplo de PWM lo podemos ver en la práctica que yo hice de PID, en donde la señal de salida que controla al horno, que va a un MOSFET, tiene en el pin de salida tiene una señal de PWM que genera una señal modulada que hace el control al horno, que es un algoritmo de PID. Las memorias EEPROM. En las memorias EEPROM del PID 16F877A se pueden almacenar datos hasta 256 bytes. Esto es 256 datos de 8 bits. La capacidad de la memoria EEPROM PID puede variar de un PIC a otro. Los registros utilizados para el manejo de la EEPROM PID del PID 16F877A son el registro EECON1, el registro EECON2, el registro EDATA, el registro EDAT-TH, el registro EEADR y el registro EEADRH.
En el caso de utilizar las interrupciones por finalización de escritura de la EEPROM PIC, también se utilizarán los registros PIE2 y PIR2. Este es un ejemplo de lectura de la EEPROM: address, write EEPROM para escritura, address la dirección y el valor. En mi canal de YouTube yo tengo una práctica que trata sobre las memorias EEPROM, que leo unos datos y se ven en una pantalla LCD. La comunicación serie. Los PIC utilizan, entre otros, dos modos de transmisión en serie: el puerto serie síncrono SSP, el receptor transmisor serie síncrono asíncrono universal, el USAR. El SSP se puede utilizar como interfaz serie de periféricos SPI y interfaz intercircuitos I2C. La USAR puede trabajar de dos formas: síncrona y asíncrona. La principal función del USAR es la de transmitir o recibir datos en serie. Esta operación puede dividirse en dos categorías: síncrona o asíncrona. La transmisión síncrona utiliza una señal de reloj y una línea de datos, mientras que en la transmisión asíncrona no se envía la señal de reloj, por lo que el emisor y receptor debe tener relojes con la misma frecuencia y fase. Cuando la distancia entre el emisor y receptor suele utilizar la transmisión síncrona, mientras que para distancias mayores se utiliza la transmisión asíncrona. Aquí vemos la transmisión asíncrona. Solo necesita una comunicación con un bit de start y un bit de stop, ya que los dos microcontroladores que se estén comunicando tienen que tener la misma frecuencia para que se pueda realizar la comunicación. Y en la transmisión síncrona tenemos que tener los datos de la trama de la señal de la comunicación y una señal de reloj para que estén sincronizados en frecuencia. La norma RS232 es la más habitual en la comunicación serie. Básicamente comunica un equipo terminal de datos DTE y el equipo de comunicación de datos DCE. La característica eléctrica de la señal en esta norma establecen que la longitud máxima entre el DTE y el DCE no debe ser superior a los 15 metros y la velocidad máxima de transmisión es de 20.000 bps. Los niveles lógicos no son compatibles con TTL. Deben situarse dentro de los siguientes rangos: 1 lógico entre -3 y 15 voltios y 0 lógico entre +3 y 15 voltios. Se utilizan conectores de 25 patillas DB25 o de 9 patillas DB9, siendo asignado el conector de macho al DTE y el conector hembra al DCE. Para una comunicación full duplex, desde el USAR del PIC se debe conectar un mismo número de señales TXD y RXD, así como la masa. Los PIC utilizan señal TTL en el módulo USAR, por lo que se debe utilizar un conversor de nivel a RS232 como el MAX232. Aquí vemos la comunicación. Debemos tener una adaptación de niveles. Para eso se usa el MAX232, que es un circuito integrado que convierte los niveles de voltaje necesarios para que se comunique. Un ejemplo de una práctica o un proyecto para comunicación RS232 es que, por ejemplo, tenemos que quisiéramos llenar controlar el nivel de un tanque y monitorearlo en un monitor. Para ello podemos tener una tarjeta con el microcontrolador. El microcontrolador estar conectado los sensores de niveles que van al tanque. Esas señales de nivel la mandamos por la comunicación RX y TX. Por TX transmite y RX recibe. Entonces lo enviamos a la computadora. En la computadora debemos tener un programa que sea una interfaz que lea esos datos del microcontrolador, esas señales de niveles, las lea
y tengamos la interfaz, veamos el nivel del agua, entonces nosotros pudiéramos por programación, ya lo podríamos hacer por una interfaz en Java, una interfaz en Basic, o otros programas que ya vienen ya hecha la interfaz, o no hecha la interfaz, sino para que sea más fácil trabajar, hacer más fácil la interfaz y no tengamos que programarlo de cero como es en Java o en Basic. Entonces nosotros pudiéramos colocar un botón de apagar y prender la bomba del tanque. Entonces enviamos esa señal al microcontrolador y el microcontrolador hace sus funciones que se le haya programado. Eso podría ser un ejemplo de utilización de una interfaz que esté comunicado por la norma RC232. Comunicación serie I2C. El bus I2C se basa en la comunicación a través de dos hilos. Puede configurarse como un maestro y varios esclavos. El número de dispositivos conectados y la conexión están limitados por la capacidad de direccionamiento de 7 a 10 bits. La transmisión se inicia con un bit de inicio o start y termina con un bit de finalización o stop. Aquí podemos ver un típico bus I2C donde tenemos el dispositivo maestro y que por medio de la comunicación de los dos hilos SDA y SCL están conectados a los esclavos, ya sean otros microcontroladores que tengan comunicación I2C o sensores que tengan comunicación I2C. Aquí vemos la transmisión de datos, vemos que tenemos la señal SDA que tiene un bit de start y un bit de stop. Comunicación USB. Fue creada en los años 90 por una asociación de empresas con la idea de permitir a los dispositivos conectarse y desconectarse sin necesidad de reiniciación, configurándose automáticamente al ser conectado. Este bus tiene una estructura en árbol, pudiéndose conectar hasta 127 dispositivos. Se pueden clasificar según su velocidad de transferencia de datos, desde kilobyte hasta megabyte. Tenemos la versión 1, la versión 1.1 y la versión 2. Y actualmente en las computadoras traen la versión 3. Físicamente los datos del USB se transmiten por un par trenzado de más y de menos, además de la masa y alimentación más 5 voltios. Aquí podemos ver cómo están los pines, que tenemos el menos, que es tierra, que es el pin 4, el 1 es el pin más positivo, 5 voltios, y tenemos los pines de comunicación, que es de más y de menos. Bueno, espero que, gracias por su atención prestada, espero que este curso le haya sido de gran utilidad. Si tienen alguna duda o quieren saber más sobre microcontroladores, pueden escribirme abajo en el correo. Yo tengo ya realizadas algunas prácticas en microcontroladores PIC. También tengo algunos libros, algunos materiales que les podría ser de gran ayuda para programación de microcontroladores. Más adelante realizaré un curso más avanzado que es de microcontroladores de 32 bits y los de ese PIC, que son estos microcontroladores, son utilizados para lo que son señales de audio. También son utilizados en la instrumentación médica. Más adelante haré un curso avanzado sobre eso. Espero que este video haya sido de su agrado. Regálame un like y suscríbete para que estés enterado cuando yo suba un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.